Entrevista con Gonzalo Veloz Blanco. Chela. Hoy realmente que es un domingo mágico y los domingos son mágicos y este es uno de esos tantos domingos que tiene una particularidad, sin duda, porque nos encontramos nada más y nada menos que con todo un personaje que para mí tiene muchos elogios, puesto que es una referencia con todo esto que tiene que ver con la radiodifusión en nuestro país. A propósito de eso, vale la pena recordar de que para este próximo 23 de mayo del año en curso, año 2026, se van a cumplir acá en Venezuela, en nuestro país, los 100 años de la radiodifusión en nuestro país. Y eso amerita realmente conversar con gente conocedora, por un lado, y por otro lado, gente que ha sido protagonista de todo ese universo de la radiodifusión en nuestro país. De esas ondas hercianas que llegan a la casa de cualquier persona en cualquier latitud y recibe y escucha una voz que no conoció, pero que la radio permite con el correr del tiempo de que conozcamos a esa persona. Gonzalo Chile, bueno, Veloz, realmente. Hermano, Hola, un placer para mí conocerte, estrecharte la mano, saber de que tú eres un emblema y una referencia para lo que es la radiodifusión de nuestro país. Fíjate, hay una cosa, ¿no? Que seguramente que tú fuiste muy marcado por tu papá. Y aquí opera ese dicho que generalmente uno dice, hijo de gato, caza ratón. De tal clavo tal astilla. De tal clavo tal astilla, sí. Tu papá fue un personaje maravilloso. Es la persona que logra fundar muchas radioemisoras que fueron importantes en su momento. Y por supuesto, tú seguiste esa trayectoria. A nosotros nos gustaría, la gente que va a disfrutar de esta conversación, que tú nos vayas orientando y nos diga, por ejemplo, cómo fueron esos inicios, cuál fue ese gusanito que despertó en ti ese interés por la radiodifusión y que eso se convirtiera y cumpliera con esos tres objetivos cuando surge la radio por primera vez, que era educar, entretener e informar. Es correcto. Sí, mi padre siempre fue un gran defensor de la radio, gran fundador de la radio. Fundó 6 estaciones, Eco del Zulia, la emisora Vargas, Radio Cultura, Onda Popular, en fin. Porque él siempre supo, creyó y sintió que la radio tenía un papel muy importante que ofrecer a las generaciones que estaban levantándose en los nuevos medios desconocidos hasta ahora. Hoy en día, piensen ustedes, cualquier teléfono o cualquier aparato tecnológico tiene, bueno, más sencillo, un reloj de esos que usted puede comprar en el CCT, tiene más memoria que la que tenía la computadora que llevó el Apolo 11 a la Luna. Un reloj que usted lleva en la mano, ese es el que, por cierto, yo transmití el vuelo a la Luna con Capi Doncella. No sé si quieren que eche ese cuento, pero más adelante. Claro, eso es importante. Bueno, la radio definitivamente es el medio comunicacional para mí más desperdiciado, porque la radio es el único asunto que te puede mover a que tú te levantes a sintonizar una radio, no con los aparatos modernos, pero la radio original era un aparatico. Y ahí había radionovelas, había programas de música, había programas costumbristas, había escuelitas, había de todo a través de una cosa que nadie veía, sino que se oía. Ese ir y venir de la radio trajo como consecuencia que se empezaran a generar figuras que la gente, sin conocerlos visualmente, los conocía de oído. La gente se enamoraba, claro. Las mujeres se enamoraban de las voces. Sí, señor. Había un locutor que se llamaba Guillermo Ortega Lara, empezando Radio Cultura, y él hacía un programa que se llamaba La canción que a usted le gusta. Lo divertido del cuento es que las mujeres, cuando oían la voz, se tomaban
el riesgo de ir a la radio a ver al tipo personalmente, porque un tipo con esa voz tiene que ser bello. No, era horrible. Guillermo, perdóname, pero tenía mucho acné, pero tenía una voz. Además, para Griselda en los valles del Tuy, escuchemos Basura con los Panchos. Por supuesto, el tipo derretía a quien estuviera. O sea, nadie ha aguantado un enfrentamiento tan bonito, además romántico. Claro. De la época, hago una anécdota aparte con Edgar Anzola, el papá de Alfredo Anzola, mi hermano, mi pana, todo. A él lo mandan a cubrir la inauguración del monumento de Carabobo a su papá, como técnico de la radio que existía. Y se va él, el papá de Alfredo, con otro señor, y llegan a esa sabana pelada que era Maracay, que era en Valencia en esa época, y llegan y empiezan a instalar el cable por donde van a transmitir, y se dan cuenta que no pueden pasar porque se les acabó el cable con el que se iban a conectar. ¿Y cómo hacemos? Hay que transmitir, porque viene el general Gómez, el presidente, no sé quién. Resulta que eso era un potrero donde ellos estaban. Y se dieron así las caritas como diciendo, ¿qué te parece si hacemos esto y aquello? Cuento corto es que se pegaron el cable del micrófono a una cerca de alambre púa del potrero. Y así salieron al aire. Resolvieron. La inauguración del... O sea, sobre esa base, todo lo que ocurría había que inventarlo porque no había nada hecho. Sobre todo en el caso de la radio había mucho empirismo porque venían de hacer cine al estilo de los años 40 y 30 y alguna que otra producción que de alguna manera atraía gente para ver. Las radios, eso es interesante, la gente iba a ver radio. Todas las radios tenían pequeños auditorios para 20, 30 personas. Ahí hacían programas en vivo. Mi papá trajo a Tintán, que para mí es el mejor músico humorista mexicano. Tintán, a Celia Cruz, o sea, todo lo que estaba pegado lo traían porque no había televisión. Había la radio. Y la radio mi papá le agrega el frecuencia modulada que la descubre en Nueva York y la General Electric le da un radio de bandas para oír radio internacional por el mérito de ser, sin conocer nada, la primera persona que transmite frecuencia modulada para toda Sudamérica excepto Estados Unidos. Ahí la cosa empieza a tomar otro cariz, otro tumbado. Coge para donde no es aquí, coge para donde sí es allá. ¿Quién está aquí? ¿Quién está allá? El hecho es que ¿qué hacemos con la frecuencia modulada? Según mi papá descubre, la frecuencia modulada tenía como particularidad que era línea recta. Era una línea recta invisible, se llamaba el carrier. Ese carrier, cuando era amplitud modulada, iba haciendo esto, entre dos líneas rectas. ¿Y qué hacemos con esa frecuencia modulada? Nada, que el sonido mejoraba 400% de impecable sonido en tu mismo aparato de radio. Y vinieron los tipos de General Electric de Estados Unidos, fueron a ver las instalaciones que había hecho mi papá y le dieron el premio. Ahí la radio empezó a cambiar, porque empezaron a salir los primeros grabadores. Eran grabadores de hilo de alambre, yo no sé si han visto eso alguna vez. En vez de un rollo de cinta, era un rollo de alambre magnetizado. Eran unos carretes de hilo, de metal. Como electromagnético. Sí, se electrificaba el alambre ese y quedaba grabado lo que habías hecho sobre él. Hay ejemplos muy interesantes en internet, que eso es lo bonito, donde yo sí reconozco que ahí la tecnología es importante porque la puedes conocer de verdad, puedes verla. Entonces nada, ya la radio tenía su puesto asegurado y empieza el proceso. Mi papá de la televisión logra y le informan y dice, mira, olvídate de los americanos, esos no saben nada de televisión.
¿Cómo? Los que saben, y fueron los primeros, son los cubanos. ¿Cómo que los cubanos? Sí. Hay un señor que se llama Goar Mestre en La Habana, Cuba, que ese es el que más sabe de televisión ahorita. Y mi papá, Belén, mi amor, sí, vamos a ir un momentico a Miami, pero vamos a pasar por... Y mi mamá, ¿pero para dónde vamos? Vamos para La Habana, Cuba. ¿Qué? ¿Hacer qué? No, que allá hay un señor que sabe de televisión. ¿No? Salen, mi papá monta todo el aparejo, mis hermanas, yo, mi papá, mi mamá, en un solo convoy para Miami. Pero ¿De qué año estamos hablando? Año 51. Pero resulta ser que primero había que pasar para conocer a Goar Mestre, al que sabía de televisión en La Habana. Y en efecto, vamos al sitio, nosotros nos llevaron a un salón muy bonito y mi papá se fue con el señor a hablar de lo que había que hacer. El cubano le dice, no te ocupes de eso, lo que saben de televisión son los ingleses. Tú, olvídate, ellos fueron los que lo inventaron. Bueno, cuento corto, la misma cosa, no, olvídate que lo que saben de televisión son los ingleses. Dice, bueno, mira, yo quiero un canal de televisión. ¿Qué necesito? No era que tú decías, deme 3 de esas, no, había que mandarlos a hacer los equipos. 14 cámaras, no sé cuánto. Bueno, listo, vámonos. No, usted se viene conmigo a Caracas a montar esto. No, mire, yo soy el ingeniero de la BBC de Londres. Usted será el ingeniero de lo que usted quiera, pero usted se va conmigo para Caracas a montar esto. Y resulta que él en ese entretanto había conocido a un muchacho de 17, 18 años, que se llamaba Mechislao Sapolsky, de origen búlgaro, que él también andaba siguiéndole la pista a la televisión, con la diferencia que él había hecho sus equipos de televisión. Y en el año 51-52 hay una feria de exposición internacional y Sapolsky es invitado a montar sus aparatos y transmitir ahí en circuito cerrado. Cuando está haciendo eso, llega la Seguridad Nacional. ¿Y qué está haciendo usted? No, usted se para ahí, yo te enfoco aquí, fíjate que se ve allá en la pantalla. Ah, no, mijo, preso. Se lo llevan preso y empieza mucha gente que lo conocía como constructor de radio, reparador de cosas, a hacerle la segunda a través de toda la política que ya él conocía. Pero lo entregan con los corotos totalmente destrozados. Entonces mi papá dice, bueno, ¿y ahora? Alguien le dice, hay un muchacho que está haciendo equipos de televisión de él, entonces, vamos para allá. Y conoce a Sapolsky. Y entonces Sapolsky se entrena con el director de la BBC de Londres, los pone juntos y dice, bueno, móntenme aquí mi canal de televisión. Entonces el que Televisa es montada por el ingeniero de la BBC de Londres, con la única persona que había hecho televisión en Venezuela, era Sapolsky. Sapolsky hizo un libro, y la verdadera historia de la televisión, un libro sencillito, pero lo hizo pensando en decirle a Oscar Llanes que era un mentiroso. Él odiaba a Oscar Llanes, porque Oscar Llanes dice en el libro que yo nací en no sé dónde, que vivía en el bloque 12 del Silencio. Yo nunca estaba en el Silencio. Cada vez que tú nombrabas a Oscar Llanes, bueno, Sapolsky botaba la piedra, pero impresionante. Total es que en efecto montan el canal, Sapolsky, el ingeniero de la BBC, y todo esto se hace en carrera junto con la señal del gobierno, que era el Canal 5, la televisora nacional. Sale mi papá a montar todas sus cámaras y sus cosas para transmitir y le dice, ¿qué pasa? No, Gonzalo, no puede salir al aire. ¿Por qué? Yo estoy listo. No puede ser que salga primero un canal comercial que el canal del Estado. Bueno, pero ¿y qué hacemos? Bueno, espera, estos son 2 días. 6 meses. 6 meses pagando sueldos sin que pudieras producir un bolívar. Claro. Por un lado. Por otro lado, ¿quiénes saben de televisión en Venezuela? Sapolsky, más nadie. ¿Y quién puede saber de televisión? Bueno, si es camarógrafo, el Gordo Pérez, que es el jefe de fotógrafos del Nacional. Busquen al Gordo Pérez. ¿Quién puede saber de teatro? Actores de teatro, busquen a Juan Lamate y a Magalisa, que están en España y me los traen para acá.
y empezó a armar ese equipo todo enrevesado con gente que tenía ciertos talentos parecidos a lo que hacía falta en ese momento. Cuando está listo para salir al aire, bueno, lo aguantan y le dicen, ya va, tienes que aguantarte hasta que salga el canal del presidente. Arranca la señal del canal 5 y en la mitad, ¡pum!, se cayó la señal. Y no pudieron seguir transmitiendo, tuvieron que esperar 2 días más. Hasta que por fin logró. Pero entonces se creó una relación muy especial de mi papá con Pérez Jiménez. Mi papá lo quería, yo para ir al colegio, porque la mamá de Pérez Jiménez vivía al lado de la casa de nosotros en el Paraíso. Yo tenía que pasar primero por casa de doña Adela, pedir la bendición y de ahí seguía para el colegio. Pero regresemos a la radiodifusión. Aquí en Venezuela se conoció un espectáculo interesante a través de la radio que fue lo que se llamó el Hit Parade. Que el Hit Parade fue una cosa novedosa porque primero que nada había un seguimiento de todas las radioemisoras para establecer cuáles eran los 10 temas que durante la semana se mantenían como favoritos. Eso de una manera directa ayudaba no solamente a la radiodifusión, sino también a la producción de las empresas disqueras. Claro. Esa experiencia. Bueno, esa experiencia es muy sencilla. Osvaldo Yepes es primo nuestro. Yo soy Veloz Blanco Mancera Yepes. Osvaldo Yepes es primo nuestro. Freddy, mi hermano, en ese momento era el gerente de Radio Cultura. Y Osvaldo se le acercó. Y yo, oye, Freddy, primo, bueno, a ver si tu papá me da un tiempito ahí para hacer un programita de radio, porque yo tengo una idea de un programa que yo quiero hacer. El hecho es que mi hermano consigue que mi papá le dé la hora para hacer el Hit Parade. Empieza a hacer el Hit Parade, perfecto. Llega la hora de premiar el disco del año. Y Osvaldo Yepes sube al escenario. Esto es una leyenda, esto que estoy contando. Osvaldo Yepes sube al escenario con el disco de oro que iba a entregar como premio del Hit Parade, del primer Hit Parade que se estaba premiando. Creo que lo ganó Adilia Castillo, creo, que después se casó con Carlos Márquez, actor de radio y televisión. Bueno, resulta ser que Osvaldo, venado al fin, el disco que entregó fue de oro de verdad. Cuando lo que se entregaba era un estamper galvanizado, una matriz vieja del disco que lo bañaban en dorado y era precioso, pero no era de oro. El que le entregó, que fue el primero, sí era. Después, cuando se lo dijeron, tiempo después, se iba muriendo de un infarto. Entonces, así empieza esa aventura, porque para mí la radio es una aventura. Pero fíjate, hay algo, ¿no? Aquí en Venezuela, cuando se empezó a escuchar esa música anglosajona, los músicos nuestros son tan versátiles que comenzaron a darle respuesta a esa inquietud. Y nos vamos a ir consiguiendo con una cantidad de agrupaciones como por ejemplo los 007, los Tres Tristes Tigres. Pero antes de eso, ¿qué pasaba? Porque tengo entendido que hay un programa de música pop donde tú fuiste el protagonista y hablaste de que tu papá le daba oportunidad a todos sus amigos. Sí, pero también le dio oportunidad a su hijo. Cuéntanos esa leyenda tan importante. Era música para los jóvenes. Sí, para los jóvenes. Bueno, curiosamente, a la fecha de hoy desconozco por qué mi papá nos dio esa oportunidad, pero bienvenido sea. La idea era un programa de música, lo que llamaba música pop, que en el mundo ya estaba cobrando mucha presión porque habían aparecido ya los dos bichos, los Beatles y los Rolling Stones. Contra eso no había nada que se pudiera hacer. Y entonces empezaron a sumar los talentos nuestros. Por cierto, hace poco se nos fue Jorge Chapellín en los 007. Bueno, Sí. el hecho es que empieza, ¿quiénes van a ser tuyón? ¿Qué programa es ese? Dice mi papá. No, papá, José Pérez Meléndez, él quiere, como a él le gusta esa música, con bla, bla, bla. Nos dan la hora, una hora en la mañana o en la tarde. Y entonces empieza a trabajar José Pérez Meléndez a invitar a grupos de aquí que se estaban formando o que ya estaban formados. Y empezamos a conocer a los Danger, a los Dan, a los Impala, a los M-Squad, a los
Ladies WC. El hecho es que empezamos a hacer el programa 1 hora. Y decía, pero mi compadre y yo, dice, coño, pero nosotros no tenemos real para comprar discos. Y las compañías discográficas no tenían la costumbre de regalarte discos para promoción, sino que tenías que clavarte el cachá, de pagar tus 15 bolos para comprar tu LP, porque no te lo iban a regalar. Eso empieza a cambiarse poco a poco, se empieza a sincerar la idea de que tenemos tanto público, los que cantan bolero como los que cantan rock and roll. Oh, bien, y empezamos a armar. Y llegan a la radio 2 personajes, José Ovidio, Napoleón Bravo. Anótalo, ese es su nombre. José Ovidio y Santos Calixto Escalante Doncella, alias Capi. Capi Doncella. Alias Capi. Aquí sí esta anécdota la tengo que contar obligatoriamente. El hecho es que empiezan a hacer su programa pop. Alfredo José Mena, que trabajaba en la radio originalmente conmigo, empieza a trabajar en Radio Cultura. Y él conoce a los Supersónicos y se hace muy amigo de los Supersónicos. En el estacionamiento de Ondas Populares Crono Radar en la Avenida Páez, por cierto, 2 emisoras que fundó mi padre, él mostraba los domingos, ponía a los Supersónicos a tocar a la orilla de la calle y todavía no estaba listo el hipódromo, creo, que quedaba enfrente del Hipódromo Nacional. Y estaba el rock and roll. Y entonces mi compadre y yo, con un chaval, Alfredo José nos ganó ese, se nos adelantó. Pero espérate, él está poniendo música nada más los domingos. Y si nosotros ponemos música todos los días, oyecito, vamos, pero a esa hora, a 11:45, salen todos los colegios del paraíso. Él hizo aplicación, el San Agustín, el San José de Tarde. Vamos a tirar a los conjuntos que quieran venir a tocar en el estacionamiento a esa hora. En efecto, chamo, se riega la voz y empiezan a llegar los Impala, los Supersónicos, todo el mundo quería tocar en el estacionamiento de Radio Cultura a esa hora. Y nada, éxito total. Entonces ahí ya empieza a conformarse un equipo. José Pérez Meléndez como locutor. Aquí tú, John. Rafael Enrique Mena. Ya viene la transición a Radio Capital. Empieza a formar parte del día a día del país. Porque Radio Capital montó un equipo insuperable. Ahí estaba todo el mundo. Me detiene en el pasillo de Radio Capital Luis Muñoz Tebar, Lumute. Y me dice, ¿tú tienes pasaporte vigente? Digo, sí, ¿por qué? No, porque te vas el viernes con Capi Doncella a Miami a transmitir el vuelo a la luna. Digo, ¿qué? Sí, se van ustedes dos. Vamos a decir que ustedes tienen unos contactos en la NASA y entonces, coño, Lumute, pero ¿te se volvieron locos? No, tranquilo. Y arranca una campaña, consiguieron un carro convertible precioso. Y Capi por toda Caracas tirando flores, que se las iba a los astronautas para que las sembraran allá. Y los bomberos le prestan un traje de esos de amianto plateado. Y con ese traje, Capi era, bueno, llega el viernes, el bendito viernes, y salimos para Miami, Capi Doncella y yo, y llegamos al aeropuerto de Miami, y ahora, bueno, vamos, Capi, nosotros no conocemos a nadie. Venimos diciendo que porque los astronautas nos van a llevar. O sea, inventamos un cuento chino y llegan 2 muchachas y nos empezamos a conocer, nos hacemos amigos y le preguntamos, mira, ¿qué hotel nos recomienda? El Hotel Castaway, no sé cuál. Llegamos, entramos al hotel. Bueno, nosotros queremos un cuarto, cama doble y queremos 4 televisores. 4 televisores, no, pero el cuarto ya tiene televisión. Sí, pero queremos 4 más. Teníamos CBS, ABC, NBC y Canal 7 de Miami. Esos televisores era con la intención de tener cobertura de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Estamos hablando de julio de 1969 cuando sale el Apolo 11, ¿no? Es correcto. Y una situación muy conmovedora para la época, ¿no? Sí. Pero lo que ustedes pudieron presenciar, cómo se narró, ¿cómo fue eso? Esa experiencia particular en relación a lo que significó eso para la humanidad, pues porque estamos hablando de unos humanos que viajaron en un cohete y se dice fácil, pero ¿cómo fue eso? Esa experiencia, por ejemplo, en el caso de ustedes, para transmitir eso, enfrentarse con esa realidad y saber que la gente de otros extremos estaba viendo a través de un aparatico los que tenían televisión.
pero el que lo escuchaba a través de la radio, en este caso. Bueno, nada, simplemente se sentía que era admitido en un mundo, en un mundo futuro que no tenía idea que existía. Porque un poco empieza eso entonces a permitir ver una cantidad de cosas que antes estaban ahí que no le parábamos. Yo tengo un carnet de Pan American Airways con la reserva 54.000 del primer viaje a la Luna. Entonces fíjate, ¿quién se iba a imaginar que iba a haber en algún momento un viaje a la Luna con pasajeros? Claro. Nadie. Bueno, Gonzalo, fíjate, retomamos nuevamente nuestra amena conversa. Fíjate, regresando nuevamente con el tema de la radiodifusión, aprovechando, como te dije al principio, de que es importante celebrar lo que significa para nosotros como país, celebrar esos 100 años de la radiodifusión, porque es que hay tantos personajes, tantos protagonistas que jugaron papeles importantes en diferentes emisoras, y las radioemisoras en nuestro país comenzaron a proliferar de tal manera, sobre todo en la década del 30, en la década del 40, a tal punto que hoy en día nos vamos a encontrar, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos muy concretos. Radio Tropical, que es una emisora que se funda el 17 de noviembre de 1939. Pero si vamos más allá, nos conseguimos con Radio Rumbo, 1 de diciembre de 1949. Estamos hablando de dos emisoras que son emblemáticas. Pero en el caso tuyo, ahora, en el caso tuyo, tú naciste en la parroquia San Juan, ¿viviste en qué parte? Yo soy sanjuanero, la avenida 9 de diciembre, la parte por la mitad. Ajá. De la mitad para allá es La Vega, de la mitad para acá San Juan. Entonces, nada, soy sanjuanero, no combativo, porque era muy chamo, era muy niño. O sea, mi campo de juego era la 9 de diciembre, o cuando se podía, la Plaza Washington, que tenía una pileta donde poníamos unos barquitos, que por ahí conservo uno de esos, de los de traer nomás. Unos barquitos y nos pasábamos jugando. Los 4 de julio era impelable la puesta de la ofrenda floral a George Washington, a Plaza Washington. Claro, entonces fíjate, hablábamos hace rato, como decir así, entre telones, de que hoy en día los elementos tecnológicos permiten en la radio hacer una cantidad de maromas, pudiera decir yo, pero antiguamente esos efectos que la gente escuchaba del otro lado con el tema, por ejemplo, la historia de una canción, en las radionovelas, esas radionovelas que parece que no iban a terminar nunca y de repente se escuchaba un trueno, un rayo, pero también se escuchaban unos caballos. Esos efectos, ¿cómo se lograban esos efectos que tú recuerdes que eran cosas, si se quiere, rudimentarias y que transformaban todo ese universo cuando la gente estaba escuchando esas emisoras? Había un estudio en esas radios dedicado única y exclusivamente a los efectos especiales. En el caso de Radio Continente, que quedaba arriba de nosotros, estaba Romerito, que era un genio manejando ya cosas modernas como grabadores de cinta. Entonces había una puerta de nevera vieja que cuando la abrían sonaba atrás como si fuera un carro. Había unas cajas llenas de arena y piedra que sonaban para hacer algo que estaba cocinando, friendo. Era un sartén, le ponía papel celofán, que se iba a conservar, echaba tiritos, papel celofán, zapatos viejos. O sea, había una cantidad de cosas que se usaban para hacer esos sonidos. Y esos sonidos, a su vez, les llevaban a ellos a grabarlo en placas o discos. Tenían una base de acetato sobre un disco de aluminio. Y tenían en las radios, había cortadoras para ese sonido. Ponían la placa virgen, ponían la aguja cortadora, hacían la seña y empezaba a sonar las cotufitas del papel celofán y a grabar la placa que había montado. Cuando esa placa se llenaba, empezaban a usarla, se iban dañando los tracks, las pistas. Señalaban con un crayón amarillo que ese canal no estaba bien. Pasaban al siguiente. Así que una placa de esas duraba 2 novelas. Claro, dos racks de efectos. Y normalmente era eso, una puerta, un sonido de un caballo, unos cocos que galopaban.
Además hay otro elemento que quería preguntarte en relación a los libretos, cuando hay aquel poco de micrófono y hay como 5 o 6 personas, cada uno tiene un libreto y es el momento en que tiene que entrar uno, este no, este sí. ¿Cómo se manejaba eso? En la radio, por supuesto. Claro, primero había que poner el libreto. Y normalmente se recurría a gente con experiencia creativa, por un lado, y gente con capacidad de escribir, por otro, aunque fuera en máquina de escribir. El hecho es entonces que cuando tú tenías el libreto, tú haces una prueba de talento, de los famosos castings. No, bueno, llámate a fulano de tal que tiene la voz, él puede hacer un italiano, hace falta tal cosa. Tú empiezas a armar un rompecabezas que de no ser por ese trabajo que estaban haciendo, te hubieras enterado de muchas cosas. Empiezas a descubrir, uy, oye, ese tipo hizo tal cosa, ¿de quién escribió eso? Ese poema y esa canción, ¿y quién cantó? Es bueno que se sepa que Gonzalo Chile Veló formó parte de una agrupación musical venezolana que tiene una historia en la radiodifusión de nuestro país, en vista de que muchos de sus temas se convirtieron en populares, la gente llamaba a las radioemisoras y pedía esas grabaciones. Sobre todo ese tema de Laura Pérez, la sin par de Caurimare, que era aquella cifrina, la gente siempre se enamoró de ese tema y hoy en día todavía se escucha. Entonces es bueno que se sepa que Gonzalo llegó a formar parte integrante fundamental de esa agrupación musical venezolana que se escuchó mucho en la radiodifusión de nuestro país. Entonces quisiéramos redondear con esa experiencia tuya por esa agrupación musical, dado de que fuiste uno de esos integrantes y de esa agrupación realmente que tiene una historia, tiene una página pues, en la historia musical de nuestro país, porque fue una excelente agrupación. Bueno, fíjate, te cuento un sencillito cómo empezó la historia. Terminamos de grabar una cuña un viernes en el estudio de la RAI, que queda en Altamira Río. Y nos reunimos en la Flor de Altamira, que es un cafetín, una panadería allá en Altamira. Carlos Moreán era quien dirigía el grupo que acompañaba a José Luis Rodríguez. Estaba Carlos Moreán, estaba Carlos Acosta en el bajo, estaba Luis Oliver en el teclado, Yana Alfano y Marlene la de mame. Bueno, armando ese grupo me dice Mario Alfonso, el ingeniero de sonido, chicos, ¿por qué no graban una de esas canciones locas que ustedes cantan en La Cebra? La Cebra era un piano bar, donde nos reuníamos a tomar unos tragos y a cantar esa broma, pero nada buscando nada, sino pasarla bien. Canten una de esas canciones, la grabamos. Dice, no, Mario, esto cuesta mucha plata. No, yo lo pago, yo pongo el estudio. Ah, bueno, si es así, vamos a darle. Y grabamos 3 canciones. Incumbencia cruel, Ingrata pérfida y Lávatela. 3 canciones. Pero esas 3 canciones quedaron grabadas con las voces del grupo que dirigía Carlos, que era Yana, Marlene, Luis Oliver, Carlos Acosta. Y en ese interín sucede algo, que Carlos se pelea con José Luis Rodríguez. Le dice, bueno chico, búscate otro director porque yo no te voy a seguir a la voluntad. Y le deja el peleo a José Luis Rodríguez. Y entonces Mario, el ingeniero de grabación, bueno, vamos a grabar estas canciones que ya estaban grabadas las pistas. Vamos a decirle, dice Pinti, mi hermana Yana canta y Marlene, la cantante, también canta. Ella puede grabar los coros. Ah, bueno, no. Grabamos los coros. Eso fue un viernes. El lunes nos vamos a la discoteca, porque Álvaro tenía que firmar un contrato de otra cosa. Y en la discoteca nos encontramos justamente con la cinta en la mano y ven para que escuches esto que grabamos ayer. Le decimos al ingeniero de este estudio. Ponemos la grabación, arranca a sonar, y en ese momento pasa el dueño de la compañía, de la discoteca, el señor Wilhelm Ricken, alemán de Osnabrück de Arte, y se queda parado en el borde de la puerta así, la cinta sonando. Yo quiero un disco de eso. No, señor Ricken, es una broma que grabamos el viernes. Yo quiero un disco de eso. Y se fue. Y ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a grabar un disco de eso. Pues. Y empezamos a grabar, a escribir las canciones, a componer las canciones. Y nos reunimos en la fritanga de pollo que hay ahí en Caurimare. ¿Qué nombre le vamos a poner? Escuela Federal Pitón Garocha número 6. El Basile de Cot. Medio. ¿Qué nombre? Bueno, y así grabamos la cinta.
grabamos la cinta, firmamos un papel, se dio, y nos dice el señor que sí, pero yo quiero el contrato completo, 3 discos, los 6 primeros discos de mi toda la producción la pagó Diego Enrique, porque a él le gustaba Medio. Cuando al contrario, nadie en una disquera te pagaba una producción de ese momento de 30 a 40 mil bolívares. O sea, todos los músicos estaban pagados, todos los almuerzos, todos los matrizados, el material, la cinta, todo. Una cosa mágica. Y por supuesto nos permitió recorrer Venezuela y verla desde otro punto de vista. Compartir y tener el privilegio de ser amigo de un señor llamado Perolín Zapata o de una mujer tan bella como América Alonso. Hay demasiadas cosas bonitas incorporadas en lo que fue la historia de la radio. Para los que no lo saben, véanla por aquí. No se la vamos a volver a contar, ya saben. Y fíjate, esos viajes le permitió a ustedes absorber todo lo que tiene que ver con esa jocosidad muy venezolana, a Sí. tal punto que a ese alemán le gustó ese medio huevo venezolano. Totalmente. Y se convirtió en medio huevo. Bueno, tú sabes una cosa, Gonzalo, quiero estrechar tu mano una vez más, darte las gracias por esta conversa, porque esto pica y se extiende. Dios te De repente te puedo decir para la próxima, cuéntame ese chiste. sí. Ahora sí se sudó la gata a la batea. Hola, gordo. Permíteme presentarme. Yo me llamo Laura Pérez, la simpática mi madre.